El profesor Hermans, como todos sabéis, es profesor emérito de la Universidad de Groningen y bueno, es la persona que más, el elegido evidente para hablar de Elena Poniatowska. Ha escrito muchísimo sobre ella y sobre su obra. Y bueno, quería un poco tratar de completar la entrevista con tus comentarios, ¿no? La entrevista podría haber sido más completa, podría haber habido más cosas, pero bueno, hay una serie de temas que quizá, si te apetece hablar de ellos, bueno, por ejemplo, no hablamos de política. Yo no quise, intencionadamente no quise hablar de política porque, bueno, me parecía que no era el entorno ni el momento y que no era especialmente oportuno, pero Elena es una mujer muy comprometida políticamente, ¿no? Y que tiene, ha estado siempre, no ha huido del compromiso político, ¿no? No sé cómo ves eso tú, Huibert, en su vida y en su obra, su implicación con la política, ¿no? Sí, pues antes quisiera agradecerte por la entrevista, que me ha parecido muy interesante. Todo un éxito, así que te felicito. Gracias. Lo que me gusta mucho de la entrevista también es que se trata de dos personalidades aparentemente muy diferentes, ¿no? Tú pareces en esta entrevista muy amable, pero a la vez muy directa, ¿no? Con tus preguntas. Preguntas muy pertinentes. Lo que, bueno, siendo holandés, me gusta mucho, por supuesto. Mientras que Elena en esta entrevista, bueno, es como es. Y yo creo que en todas las entrevistas es la misma persona, es Elena. Bueno, una persona amable, pero aún más amable, se podría decir. Y también más indirecta. Lo que, aunque siendo holandés, también me gusta, porque, bueno, es todo su carácter, ¿no? Y se ha dado como es, así que te felicito otra vez. Bueno, lo que dices sobre la política, pues es un tema efectivamente difícil, no se puede tocar. Sin embargo, ella se ha metido en la política, en sus libros, sobre todo los grandes libros de los años 60, son libros políticos. Luego ha hablado mucho de política. Ha sido muy criticada también por meterse en política, su apoyo a AMLO, por ejemplo. Pero luego también otras cosas, su crítica de la violencia, lo que siempre ha hecho, la crítica de los femicidios en México. Y también siempre ha sido muy feminista, lo has dicho tú en la entrevista y ella también, pues muchos libros sobre mujeres, sobre todo sobre mujeres, da voz a estas mujeres, pero también no se calla, en el sentido de que dice las cosas como son, a veces. Dice cosas también muy personales. Incluso pues hace como 2 años ha revelado que un escritor, no importa su nombre en este momento, pero de todos modos le ha molestado, incluso le ha producido un hijo, y ella lo ha manifestado. Lo que es sumamente difícil en todos los países, en México quizá más todavía que en otros países, pero de todos modos es una mujer, a pesar de ser muy amable, con un buen sentido del amor, también una mujer muy valiente. Y esto es, bueno, lo que yo considero importante. También hay otro tema sobre el que tú has escrito con ella, sobre ella, ¿no? Es sobre su relación con el exilio español, ¿no? Que eso es un tema importante, ¿no? Porque para ella ha sido muy clave, ¿no? Su relación tanto desde el punto de vista de su trabajo profesional como de su vida personal, ¿no? Y has visto ahí alguna referencia que hago, te lo he robado de alguna cosa que he leído tuya, de hecho, hablando del cine, por ejemplo, y demás. ¿Cómo crees
qué importancia tiene esto de toda esa comunidad española de exilados, ¿no? En ella. Sí. Yo creo que le ha venido muy bien, como ella dice, como reconoce, ¿no? Y este exilio es importante, muy importante para la cultura mexicana, y no solo para la cultura, como ella misma ha dicho también, ¿no? Pero hay que reconocerle, hay que darle las gracias al presidente Lázaro Cárdenas por su apoyo brindado a los republicanos, y no solo a los republicanos españoles, antes también a los antifascistas alemanes. Ha acogido a bueno, muchos refugiados, lo has dicho en la entrevista, 20.000 o 25.000 refugiados políticos que llegaron a México en circunstancias difíciles. Hay que saber también que el 28% de estos refugiados eran intelectuales, y esto sí ha tenido un impacto enorme en la cultura mexicana. Escritores, bueno, en la entrevista he mencionado algunos, ¿no? Como Max Aub, Luis Cernuda, León Felipe, Juan Gil-Albert, casi todos amigos también de ella, ¿no? Y artistas como Josep Renau, el de los montajes fotográficos, Félix Candela, el arquitecto, Luis Alcoriza y Luis Buñuel, los cineastas, profesores como José Gauss, Zambrano, ya se ha mencionado también, Adolfo Sánchez Vázquez y Carlos Bosch García. Así que profesores en muchas materias, todos españoles o hijos de españoles. Pues todos ellos enriquecieron mucho la vida académica en México. Fundaron instituciones, fundaron revistas, bibliotecas, todo tipo, bueno, editoriales, Joaquín Díaz Canedo, y, bueno, hijo de Rafael Díaz Canedo, así que Joaquín Ortiz, pues son editoriales muy importantes, ¿no? Porque esta editorial, por ejemplo, no solo ha editado libros de escritores españoles, libros prohibidos en España, sino también de libros de autores mexicanos, también prohibidos en España, en la época de la dictadura. Así que es importante. Pero lo que hay que añadir aquí es que en España, en México, la llegada de los españoles coincidió con una época de florecimiento, a pesar de todo. Una época de renovación y de gran desarrollo en distintas áreas, ¿no? Como la cultura, pero también la economía, la educación. Y en cuanto a la cultura, es importante porque mientras que los españoles vivían su edad de plata, como se dice, ¿no? Con las generaciones del 98, los novecentistas, la generación del 27, con todos estos escritores que llegaron a México también, y también en el cine y todo lo demás. Pero México también vivía su época de oro, ¿no? En el cine, en los años 40 y 50, pero también en la cultura, ¿no? Donde vemos una especie de convivencia de dos vertientes en la literatura, una vertiente más bien de literatura comprometida, de la Revolución Mexicana, y la otra vertiente de más bien literatura pura, si se puede decir, de taller, la revista, pero también de los contemporáneos y muchos otros grupos. Así que convivían en una feliz armonía dos grupos de intelectuales, de artistas de mucho renombre y de muchísimo talento. Y yo creo que Elena ha tenido la gran suerte de haber conocido a muchos de estos hombres y mujeres, ¿no? Y ha aprendido mucho de todos ellos, porque ella misma dice, y cito, no asistí a la Universidad de La Salle, sino a la de la calle. Y aparte de esta gran cultura que ha aprendido con los inmigrantes y con los mexicanos, pues ha aprendido, y esto se ve en sus libros también, lo que ha aprendido en la misma calle.
Así que no sé si es respuesta. Sí, sí, claro que sí. Es un tema que ya ha tocado de refilón, vamos, ha mencionado, y yo tampoco me atreví a meterme mucho ahí, a pesar de que había leído sobre ello, pero me daba un poco de miedo porque veía que era un tema muy sensible, que es lo de la muerte de su hermano, ¿no? La muerte de su hermano Jan, su único hermano, que murió precisamente en el 68, cuando estaban en medio de todo este tema de la matanza, que luego produce su libro más célebre, ¿no?, de su literatura testimonial. Él murió en un accidente de tráfico, ¿verdad? Sí. Pero bueno, de ahí se originó también un conflicto con otro escritor, con Fernández Alba, que luego ha salido también a la luz y tal. Hay un tema muy sensible, pero también, bueno, pues llamativo, ¿no? Este señor también escribió una cosa sobre esos mismos acontecimientos, entonces hubo una rivalidad que ella dice que ha sido como de las cosas que más le han amargado en la vida, ¿no? La ira de este señor contra ella, ¿no? ¿Tú sabes algo más de este tema? No, en realidad ya has dicho lo fundamental, ¿no? Que es algo que le ha dolido muchísimo, que era un hermano menor, yo creo que casi 15 años menos que ella, así que es mucho. Pero hermano Jan, su hermano muy querido, pues efectivamente se murió en un accidente de automóvil. Lo que pasa es que, bueno, y en el vídeo hemos visto cómo hablo de su madre, ¿no? Sí. De la iglesia y tal. Pues es una tragedia familiar, pero es todavía más, en el sentido de que su libro La noche de Tlatelolco se publicó y luego con muchísimo éxito, porque es un libro extraordinario, casi muy del boom, ¿no? Al menos en el sentido del tipo de experimentos que ella introduce en este libro. Pero luego con los años un amigo suyo empezó a criticarlo, y era este que acabas de mencionar, criticando dos elementos. Primero, que ella había robado fragmentos que él había escrito. Luego ella ha tenido que retomar algunos de estos fragmentos, pero es un poco raro, ¿no? Porque es la estructura de este libro, es un libro de fragmentos, de cosas que ella ha registrado durante sus visitas a la cárcel, entrevistando a personas, incluso al mismo Luis Alba. Y luego también es la estructura, bueno, hoy en día se podría decir quizá plagio, pero es intertextualidad, son cosas que ella ha escuchado. Y luego el mismo señor habló también de Jan, que incluso habló de su homosexualidad, que Elena niega, pero eso es lo de menos. Pero también que Elena hubiera dicho que él habría participado en las rebeliones estudiantiles. Bueno, negarlo o no, pero ella nunca lo ha dicho. Sin embargo, la crítica estaba ahí. Ella simplemente ha dedicado el libro a su hermano. Nada más. Al menos yo he releído el libro, pero no veo que ella está hablando de su hermano ya. Bueno, yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al profesor Hermann, sobre todo, que es el que más nos puede iluminar sobre la literatura y sobre la vida de Elena Poniatowska. Posteriormente el embajador va a clausurar el acto, pero si quieren preguntarle algo al profesor Hermann... Perdona, yo no quiero esconderme, pero yo creo que tú te mereces las preguntas. Para nada. Por favor, preguntas para... Sí. Bueno, yo le quisiera hacer una pregunta a usted después de la entrevista respecto al español. Conociendo la riqueza cultural, la riqueza lingüística que nos une a los dos países, a España y a México, ¿con qué palabra describiría a Elena Poniatowska? ¡Qué difícil! Venga, tú primero. ¿No hay otra pregunta más fácil? Sí, pero es fácil. Pues yo diría que una mujer exuberante, original,
no sé si tengo que elegir, si puedo decir más de una. De 5. Pues eso, exuberante, original, rompedora, auténtica, ¿no? Muy auténtica. Eso tú también lo has señalado y yo creo que se la ve, ¿no? Es una mujer como que no hay recovecos, ¿no? Ella dice lo que piensa y dice, bueno, insiste mucho en que eso es un privilegio también, lo hablamos después también con ella, ¿no? Un privilegio que considera un privilegio de su posición social. Y eso está muy bien visto. Es decir, ¿no? La seguridad, el privilegio de pertenecer a haber nacido en un lugar en el que puedes tener esa seguridad en ti mismo, ¿no? Y ella insiste en eso. Entonces, bueno, esa es 4. Gracias. Muchas gracias a ti. ¿Usted? Bueno, si no hay ninguna pregunta más y en vista también de nuestra situación precaria y inesperada. ¿Podemos estar hasta la medianoche? Sí, podemos estar hasta la medianoche o salir, no puede venir la policía montada a sacarnos de aquí, cualquier cosa. Embajador, si quieres cerrar. Bueno, una cosa que quería mencionar, están en los créditos, quiero mencionar que todo esto habría sido absolutamente imposible sin la colaboración de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México. Tuvimos la suerte, no estaba planeado, pero tuvimos la suerte de que Jorge Volpi, que lleva todos los aspectos culturales de la universidad, fue nuestro invitado hace 2 años. Y bueno, cuando se planteó todo esto y pensamos que había que ir a México, a Ciudad de México, le pedimos a Jorge si nos podían ayudar para filmar la entrevista. Porque claro, eran un equipo grande, técnico, que nos ayudaron y que bueno, fueron de una generosidad enorme, amabilísimo todo el mundo. Y efectivamente nos firmaron. Luego han editado, digamos, y montado el vídeo en nuestra sede central en Madrid, pero esto fue filmado todo por la UNAM con una generosidad y una amabilidad y también un calor y una calidez enorme. Y aquí también, embajador, quiero agradecer eso. O sea, no podríamos nunca haberlo hecho sin ese apoyo. Embajador. Pues ya nos toca cerrar esto y no quiero simplemente cerrarlo y ya, yo creo que siguiendo las últimas palabras que dijo Pilar, detrás de esto que acabamos de ver hay muchísimo trabajo. Y en primer lugar, quiero reconocer a la embajadora María Jesús Alonso y a la Embajada de España en los Países Bajos por dar continuidad a la Conferencia Espinosa, por pensar en Elena Poniatowska y en México para la 15ª conferencia y ya continuar de ese modo la tradición. Quiero dar las gracias también y reconocer a Pilar y creo que lo que acabamos de ver es un documento fílmico de primer nivel, que es algo que va a tener repercusiones hacia adelante muy intensas, no solamente en los temas del uso del español o de las cuestiones sobre las que se encarga y se dedica el Instituto Cervantes, sino el valor fílmico para quien haga una biografía o como el doctor Hermans siga la carrera de Elena Poniatowska, tiene un valor excepcional. Y ahí el trabajo y la investigación y el talento que mostró Pilar para hacer la entrevista son muy importantes. Quiero también no dejar de recordar a la Embajada de España en México, que también le dio el apoyo a Pilar para la estancia, el viaje y la realización de las entrevistas, las gestiones necesarias para esto. Ya mencionó ella el apoyo que recibió de Jorge Volpi y no sé si es una dirección de difusión cultural de la UNAM, que ha hecho que lo que tengamos también sea un material fílmico de extraordinaria calidad. Los comentarios del profesor Hermans también enriquecen la experiencia que hemos tenido hoy, igual que la hospitalidad de la Universidad de Ámsterdam y de la directora del Departamento de Letras Hispánicas.
Y lo que nos correspondió como Embajada de México fue simplemente apoyar un poquito desde acá, el tratar de que esto fuera por buen curso en México. Y afortunadamente Pilar no necesitó mucho, pero cuando necesitó creo que estuvimos ahí, y eso también me llena de satisfacción. Una última reflexión sobre lo que vimos, y creo que hay algunos mexicanos estamos aquí en la sala, pero creo que hay que ser mexicano para leer mucho de lo que está dicho entre líneas. Tiene un enorme valor documental el trabajo que hizo Pilar con Elena Poniatowska, porque es también un reflejo de esa evolución que ha tenido México desde el México en el que ella llegó a los 10 años al México de hoy, en donde se puede ser feminista como es Elena Poniatowska, se pueden tener las posiciones políticas que tiene Elena Poniatowska, y no ha sido siempre así, y no ha sido fácil. Y cuando uno ve el material y ve los comentarios de ella, va ahí encontrando entre líneas muchas de estas pistas que nos da de esa conformación de un México diferente al de mediados del siglo XX, que es cuando ella debe haber llegado a México, al México actual. Entonces, quizá para un auditorio europeo o incluso español, no es tan fácil, si no se conocen muchos de estos detalles, poner ciertas cosas en contexto, pero da mucho el material para un análisis posterior. Y solo eso, darles a todos ustedes las gracias por la oportunidad de ser parte de la experiencia de la Conferencia Espinosa hoy, y decirles que han sido testigos de historia. Así que felicidades, Pilar, y felicidades.